Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya tenemos 23 personas, 22 personas, porque yo cuento también. Así que ya podemos empezar nuestra sesión el día de hoy. Como siempre, ¿verdad? Cuestionando sobre si existe alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. Bien, pues en esta sesión lo que vamos a hacer es ver los métodos que comentábamos al final de la sesión anterior. El método de definición, los métodos para obtener la transformada Z, que son el método de definición, que es el que ya han de conocer ustedes, y el método que vamos a considerar también como importante, sobre todo en términos de obtener la transformada Z de una función discreta en tiempo a partir de la transformada de Laplace de una función continua en tiempo, generadora de la función discreta en tiempo, ¿ok? Por el proceso de muestreo. Entonces, pues vamos a empezar ya. El método de definición, ¿ven por qué porque me gusta estar con la mayor parte de la gente? Pero pues todavía faltan algunos. Ven, ya nos faltan nada más. Nada más nos faltan 6, como decían. A que se nos una. Bien, decíamos, perdón, tengo que dar entrada. Bien, decíamos que el método de definición pues es a través del análisis de la forma en que está definida la transformada Z, que es una sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de la función discreta de la cual se quiere obtener su transformada Z, ¿va? Por Z a la menos n. Y esta metodología pues nada más consta de 2 pasos, ¿sí? ¿A qué se refieren esos 2 pasos? Bueno, el primer paso es ver que esa sumatoria tenga un valor finito, porque si no lo tiene, si es una sumatoria, como pueden entender, una sumatoria de 0 a infinito, pues implica un número infinito de términos. Pero como ya lo vimos en las progresiones geométricas indefinidas, puede existir una condición interesante para que esa sumatoria tenga un valor finito, es decir, en una progresión geométrica y el argumento de la transformada Z lo es un producto de x de n por Z a la menos n, ¿verdad? Esa condición puede hacer que los términos de esa sumatoria vayan creciendo indefinidamente por el factor de la progresión, en este caso por los valores de Z y de la función x de n. Entonces, bajo esa condición, nosotros, si ese es el caso, de que los términos tiendan a infinito, pues no, si queremos obtener la suma de 0 a infinito, pues nos va a dar infinito. Y eso no nos define nada. Entonces, para que exista la transformada Z, se requiere que ese argumento sea un término, una sumatoria de términos que van a ir descendiendo, van a tender hacia 0. Es decir, van a convergir, ¿sí? Es decir, conforme la sumatoria va aumentando y va aumentando en términos de n, ¿verdad? Esos términos tienen que tender hacia 0. Y si tienden hacia 0, podemos hablar de una suma absoluta. Es decir, que los términos que tiendan a ese infinito ya no van a ser tan importantes como los primeros términos. Entonces, dada esa condición de la definición de la transformada Z, tenemos que definir, aquí dice, si es necesario, ahorita vamos a explicar por qué, las condiciones para la cual la sumatoria converja. Es decir, nosotros tenemos que ver si es necesario que esa sumatoria tenga un valor
o tenga términos que tiendan hacia cero y por lo tanto tengan un valor de suma diferente, menor que cero. Perdón, menor que infinito. ¿Sí? Es decir, que tenga un valor, no que sea infinito, sino que sus términos tiendan hacia cero, es decir, cada vez sean más pequeños. Es decir, a crecer. Pues obviamente la suma de esos términos va a ser infinita y no tendría sentido hablar de la transformada Z. ¿Sí? Por eso es lo que se le conoce como las condiciones de convergencia. ¿Sí? Y esas condiciones para que la sumatoria converja es lo que se conoce, o lo que se han manejado aquellos que ya vieron transformada Z, como la condición o la región de convergencia. ¿Por qué región de convergencia? Pues porque todo está referido a los valores de Z, ¿sí? Z es un plano, ya lo vimos. Es un plano en donde, definido en forma polar, sus puntos, donde nosotros podemos definir los valores de Z para los cuales la sumatoria converge, es decir, las condiciones de convergencia, que derivan en lo que es la región de convergencia en el plano Z. ¿Ok? Entonces, fíjense, es lo primero que tenemos que hacer. Esta región de convergencia, lo que ustedes han visto en la transformada Z, en las tablas de la transformada Z sobre todo, es la famosa ROC, que es los términos en inglés, las iniciales de Ratio of Frequencies. Bajo esa condición, nosotros tenemos ese término, región de convergencia en español, ¿verdad? O ROC, como regularmente se le lee en términos de definir esa zona del plano Z sobre el cual la sumatoria converge y por lo tanto tiene transformada Z. Fuera de esa región, la transformada Z no existe. Si nosotros hablamos de definir si es necesario, bueno, ¿por qué lo comentamos? Bueno, pues, porque, por ejemplo, si x de n es una función finita, acotada, ¿sí? Que tiene ciertos valores, que no está definida. O sea, si x de n tiene una serie de valores diferentes de cero, finitos, una serie de valores finitos, pues obviamente la sumatoria de 0 a infinito, pues se convierte en la sumatoria de 0 hasta el rango donde existe la secuencia x de n, la función discreta del tiempo. Y eso, irremediablemente, la suma de un número finito de términos, pues no da un valor finito. Y en esos casos, la región de convergencia, pues es todo el plano Z. ¿Por qué? Pues porque no hay condición de convergencia. Por eso hacemos esta aclaración, si es necesario. Y les voy a decir una cosa, la mayoría de las veces es necesario. Una vez definida esa condición de convergencia, léase que con ella vamos a definir la región de convergencia en el plano Z, pues lo que nos queda nada más es obtener ese valor de convergencia, porque una cosa es que la sumatoria tenga condiciones para que sus términos tendan hacia cero, y otro, el valor, ¿verdad?, al cual se le va a asumir esos términos que van a tender hacia cero, su valor, ¿verdad?, de toda la suma absoluta de esa sumatoria. Y ese valor, ¿verdad?, es precisamente el valor de convergencia, que será nada más y nada menos que la transformada Z. ¿Ok? Entonces, este método consta de 2 pasos. Definir si es necesario las condiciones para que la sumatoria converja y por lo tanto con ello definir en qué parte del plano Z esa transformada existe, ¿sí?, o es válida, que se conoce como región de convergencia, y el segundo paso es obtener el valor de esa suma que converge, el valor de convergencia, que será nada más y nada menos que la transformada Z. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Bien, si no hay Ajá. preguntas, vamos a ver el segundo método. Este método es un método que les puede ser provechoso, sobre todo a ustedes porque son maestros en el manejo de Laplace. Y este método nos define cómo obtener la transformada z de una función discreta en tiempo a partir de la transformada de Laplace de la función continua en tiempo que daría lugar por el proceso de muestreo a esa función discreta en tiempo. Y aquí está más o menos en ciertos pasos la explicación. Aquellos que quieran verlo más profundamente lo pueden ver en cualquier texto de variable compleja. Sobre todo considerando el proceso de muestreo, pero en el plano complejo, es decir, el muestreo en el dominio de Laplace. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes ven, esta es la famosa transformada de Laplace de la función de datos muestreados, ¿sí? Y desde que se pregunten, pues que no vimos otra expresión, sí, nosotros vimos la transformada de Laplace de una función de datos muestreados a partir del resultado del muestreo que se hace en el tiempo, ¿sí? Que es una sumatoria desde n igual con 0 hasta infinito, los valores x de nt por e a la menos nts, ¿cierto? Que fue la que vimos cuando hablamos de muestreo. Y entonces, ¿dónde salió esta? Bueno, pues sale precisamente de un proceso de muestreo en el dominio de Laplace, es decir, a partir de una transformada de Laplace de una función continua, obtenemos los valores de un muestreo similar al tiempo, pero en el dominio de Laplace. Esto para que les quede más o menos una idea. Digo, si quieren verlo, no es necesario que lo vean, pero les puedo explicar que lo que se hace es establecer a la transformada de Laplace como una serie de Laurent y evaluar los coeficientes a subíndice menos 1 de esa serie, ¿verdad? Y eso nos da como resultado una integración sobre todas las singularidades de la función x de p, ¿sí? ¿Verdad? En un contorno que encierre esas singularidades, lo que trae estos términos precisamente. Estos términos, si ustedes se dan cuenta, hay dos términos en función de p, que es la variable sobre la cual se realiza esa integral de contorno, y que obviamente al realizarse el proceso de integración van a desaparecer, pero queda un término en función de s para que el resultado de esta integral sea una función de la variable de Laplace s, ¿cierto? Ustedes, con que entiendan que esta es otra forma de representar a una función de datos muestradas haciendo un muestreo en el dominio de la variable compleja, con eso ya estamos satisfechos, ¿ok? Yo lo aclaro porque luego van a salir, oiga, pues es que nosotros vimos otra transformación, sí, pero la hicimos a partir de la función de datos muestrados en el tiempo. Aquí estamos haciendo el muestreo dentro de la variable compleja y eso implica esta expresión. Una integral sobre un contorno que encierra las singularidades de la función x de p. Bien. Obviamente, aquí viene la explicación. X de t es la función analógica que al ser muestreada con una frecuencia de muestreo 1 en t, aquí es donde sale este valor de t mayúscula, se obtiene la función de datos muestreados x asterisco de t, ¿verdad? Que es una función discreta en tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y donde x de p no es más que x de s sustituyendo s por p. ¿Y eso quién es? Pues la transformada de Laplace de la función analógica x de t. Llamémosle la función generadora de la función discreta en tiempo, que es la función de datos muestreados, ¿sí? Por eso aquí lo tenemos, que x de p no es otra cosa más que la transformada de Laplace de la función continua en tiempo, ¿verdad? Sustituyendo el valor de s por p para tener esta función.
Lo demás, la estructura sigue. Y además, x asterisco de s, pues no es otra cosa más que la transformada de Laplace de x asterisco de t, la función de datos muestrado, la función discreta en tiempo, obtenida mediante esta expresión. ¿Ok? Bien. Pues resulta que nosotros ya sabemos que hay una equivalencia, una relación entre z y s, que es la única función que tenemos aquí. Y resulta, sabemos, por el análisis que hicimos de la transformada z es igual a e a la st. Y aquí el único término en función de s, pues es precisamente un término e a la menos st, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo z por e a la st? Pues obtengo la transformada z, ¿verdad? En términos de la transformada de Laplace de la función discreta en tiempo, de la función de datos mostrados, eso ya lo vimos. Y si z es igual a la st, entonces la transformada z de esa función discreta en tiempo a partir de la transformada de Laplace de la función continua que da lugar a esa función discreta en tiempo por un proceso de muestreo, ¿verdad? Quedaría como la integral de contorno de 1 entre 2πj, la integral sobre un contorno que encierre las singularidades de p de x de p entre 1 menos z a la menos 1, ya no tenemos el término e a la menos st, tenemos el término z a la menos 1 por el término e a la pt, aquí es pt, es pt, e a la pt, ¿ok? No se nota mucho, pero es e a la pt. Entonces bastará con realizar esa integral de contorno, nada más, no tenemos otra cosa más que integrarla, hacer esa integral de contorno y obtener con eso la transformada z de una función discreta en tiempo derivada del proceso de muestreo de una función x de t cuya transformada de Laplace es x de p. Nada más evaluamos esa integral y ya con eso tenemos la transformada z correspondiente. Entonces, ¿cómo evaluamos esta integral de contorno, jóvenes? Es una integral sobre un plano complejo, por eso es un contorno, es una región. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues aquellos que no lo recuerden o que no lo hayan visto, existe el teorema de residuos de Cauchy, que nos dice que cualquier integral de contorno, ¿verdad? Cualquier integral de contorno, la puedo evaluar sobre su argumento, este es el argumento en este caso, x de p entre 1 menos z a la menos 1 a la pt. Este es el argumento. Si yo sumo los m residuos de ese argumento para cada uno de los polos, en este caso, pues de x de p. ¿Ok? Yo nada más tengo que calcular los residuos para cada polo, es decir, voy a tener tantos residuos como polos tenga x de p. Lo sumo y ya obtengo la transformada z. Donde Pm son cada uno de los polos de x de p. ¿Quiénes son los polos de x de p? Pues las raíces del polinomio del denominador, es decir, los valores de p para los cuales el denominador de x de p, ¿verdad? El denominador de x de p vale 0. Y una vez que conozco los polos, pues calculo yo los residuos, de acuerdo al teorema de residuos de Cauchy. De esta forma, aquí nos dice un residuo de una función compleja en términos de S, para S igual a un polo, Pm, ¿de qué? Pues de késimo orden. Se calcula simplemente como 1 entre k menos 1 factorial, derivada de orden k menos 1 con respecto a la variable compleja. ¿De quién? Pues de la función multiplicada por S menos el polo elevado a la késima potencia y finalmente evaluado para el valor del polo.
Así de sencillo. ¿Cómo la ven? Dicho sea el término sencillo, no con ironía, sino con una realidad. ¿Por qué digo que no es con ironía? Porque efectivamente no lo es. Para un polo de primer orden, ¿dónde quedó? A ver, vamos a usar la expresión que tienen ustedes ahí, la expresión general para el cálculo de los residuos del método de Cauchy, nos dice que el residuo de una función compleja para un polo determinado de késimo orden ¿sí? Es igual a 1 entre k menos 1 factorial, derivada de orden k menos 1 con respecto a la variable compleja. ¿De quién? Pues de phi s por s menos el polo elevado a la késima potencia para s igual al polo. Esa es la expresión que tienen ahí. ¿Qué pasa si el polo es de primer orden? ¿Cuánto vale k? Pues vale 1, ¿no? Entonces, el residuo de una función phi de S para S igual a PM cuando el polo es de primer orden, ¿en qué se convierte? 1 entre 1 menos 1, 0, 0 factorial, 1. 1. Derivada de orden 1 menos 1, de orden 0. Es la misma función, ¿no? Sí. Y de S, ¿por qué? Por S menos PM a la 1, nos lo ponemos, para S igual al polo. Para un polo de primer orden es simplemente la función por S menos el polo y este producto es para eliminar en el denominador el término que podría determinar la función y después nada más sustituyendo el valor de S por el polo. ¿No es fácil? Claro, yo les doy la expresión general por si necesitan sacar un polo de orden múltiple, pero el manejo pues, es simplemente 1 entre el orden menos 1 factorial, creo que lo pueden sacar, ¿verdad? Conocen los términos del factorial. Derivada de un orden, ¿de quién? Pues de una función a la cual se le elimina un término, ¿ah? Y si ustedes recuerdan, phi de s, una función compleja, regularmente es un cociente de polinomios, ¿sí? Así que no es crítico. Se puede ver impactante, pero no lo es. Ya en su operatividad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simple y sencillamente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Simple y sencillamente, pues ver cuántos polos tiene X de P, de qué orden son, y calcular los residuos para cada uno de los polos, sumarlos y con eso obtener la transformada Z. De esa función a partir de la función continua de la transformada, perdón,
el Laplace de la función continua en tiempo, que de alguna manera está generando la función discreta en tiempo, sumarlos. Y los residuos pues, los calculo de esta manera. Y yo les puedo asegurar que el del 85 o el 85 al 90% de las veces que ustedes van a calcular un residuo son para polos de primer orden. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo interesante de todo esto realmente, o sea, lo que van a aplicar es este concepto, el método de residuos de Cauchy, que define la de este contorno que ya les platiqué cómo está. ¿Ok? Entonces es un método bastante, bastante útil. Pero al final de cuentas, sea por el método de definición o por el método integral de contorno, la transformada Z resultante, pues tiene que ser la misma, porque si no es la misma, pues algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Ya sea en un método o en el otro. ¿Alguna pregunta? Bien, pues entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplo 1, obtener la transformada Z de una función básica. Vamos a empezar suavecito. De una función xn igual a udn, es decir, una función escalón unitario discreto. ¿Cierto? Xn igual a udn, que ya sabemos está definida como una función que vale 1 para valores de n mayores o iguales que 0 y 0 para valores negativos, n menor que 0. Y la vamos a obtener por los dos métodos, por el método de definición y por el método de integral de contorno. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer método. ¿Va? Vamos a obtenerla mediante el método de definición. Sabemos que x de z, ¿verdad? Aquí les reescribí algo que ya lo deben ustedes tener bien memorizado. La sumatoria desde n igual con 0 hasta infinito, ¿de quién? Pues de x de n, la función discreta en tiempo, por z a la menos n. ¿Verdad? Para este caso, x de n, ¿cuánto vale? Bueno, pues x de n vale 1 para valores mayores o iguales que 0 y vale 0 para valores negativos, ¿sí? Para valores de n menores que 0. Por eso, pues no afecta en la definición de la sumatoria, que va de 0 a infinito, pues es de 0 a infinito. ¿De quién? De 1, que es lo que vale x de n en ese intervalo, por z a la n a la menos n, perdón. ¿Ok? Entonces, pues esto se simplifica como la sumatoria desde n igual con 0 hasta infinito de z a la menos n. ¿Ok? Bueno, esta es una sumatoria infinita. ¿Por qué? Pues porque UDN es una función infinita, va de 0 hasta infinito. Entonces, esto me hace que la sumatoria pues, siga siendo una sumatoria indefinida, una progresión indefinida, que sería la sumatoria desde 0 hasta infinito de z a la menos n. Entonces, esto nos obliga a establecer una condición de convergencia. Para ello, aquí me permito desarrollar esa sumatoria, ¿verdad? Para n igual con 0, pues z a la 0 me da 1. Para n igual con 1, tendría yo z a la menos 1 más. Para n igual con 2, z a la menos 2. Para n igual con 3, z a la menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se comporta esa suma de términos? ¿Cómo se comporta esa serie? ¿Por qué? Pues porque aquí estamos sumando los valores de una progresión. También se le conoce como series. ¿Qué pasa con esa serie? ¿Hay alguna condición para que esa suma de términos converja? Es decir, tenga una suma absoluta de términos. ¿O siempre va a convergir?
¿Mm? De hecho, para eso está lo de, ¿cómo se llama? La representación que está abajo, es también equivalente. Como estos exponentes son negativos y a veces los términos o los exponentes negativos nos generan algún escozor, pues aquí simplemente lo puse como una función en donde los denominadores son potencias positivas, es decir, 1 más el equivalente de z a la menos 1, 1 entre z, más el equivalente de z a la menos 2, que sería 1 en z al cuadrado, más el equivalente de z a la menos 3, que sería 1 entre z al cubo, y así sucesivamente. Aquí lo tienen en potencias negativas, aquí lo tienen en potencias positivas. ¿Hay alguna forma de averiguar si hay alguna condición para que esos términos tiendan hacia cero? Pues definitivamente sí, ¿verdad? Vamos a poner un valor sencillito a z y un valor nada más real. Pongamos que z sea igual a 2. Si z es igual a 2, fíjense, es una suposición. Aquí tendríamos 1 más 1 medio, 1 entre 2, más 1 entre 2 al cuadrado, que sería un cuarto, más 1 entre 2 al cubo, que sería un octavo. Es decir, sería 1 más 1 medio, más un cuarto, más un octavo. ¿Qué pasa aquí? Se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Más pequeño, ¿verdad? Conforme n aumenta, los términos tienden hacia cero. Entonces converge, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un valor menor a la unidad? Vamos a ponerle 0.5. Aquí sería 1 entre 0.5, 1 entre 0.25, 0.5 al cuadrado es 0.25, 1 entre 0.5 al cubo, que sería 0.125, ¿verdad? Que realmente sería 1 entre 0.5 sería 2, 1 entre 0.25 sería 4, 1 entre 0.125 sería 8, es decir, sería 1, 2, 4, 8. ¿Qué pasaría? Incrementan. Van aumentando, ¿verdad? Entonces, pensar en una suma absoluta de esa serie, pues definitivamente no. Y si z fuera igual a 1, también se nos puede ocurrir, ¿no? Pues 1 a cualquier potencia nos da 1. Entonces siempre tendría 1 más 1 más 1 más 1 más 1. En un número infinito de términos, pues tampoco, ¿verdad? Al igual igual a 1. Entonces, ya veo que la única condición para que estos términos de esta serie, de esta suma, la magnitud de z sea mayor a la unidad. Así de sencillo. Esa es la condición para que esta suma tenga un valor diferente de infinito. Cuando z, la magnitud de z, sea mayor que la unidad. Porque eso va a hacer que en el caso de la segunda representación, los denominadores vayan aumentando sin límite y sus valores inversos pues vayan tendiendo hacia cero. ¿Cierto? Por eso decimos que esta sumatoria solo converge si la magnitud de z es igual a 1. Por lo tanto, la región de convergencia pues debe ser esa. Los puntos en el plano z cuya magnitud es mayor a la unidad. ¿Cierto? La condición de convergencia es esta, y es exactamente lo que me define, ¿verdad?, la región de convergencia, es decir, la región en el plano Z. ¿Y cómo es esa región? Pues aquí la tenemos. ¿Cuál es la región en el plano Z? De los puntos cuya o los valores de Z, que son puntos obviamente, los valores de Z
que sean mayores que la unidad? Pues la parte externa de un círculo de radio unitario. Es decir, la transformada z de esa función, la que estamos analizando, solamente es válida para valores de z mayores, ¿verdad? Para valores de z cuya magnitud es mayor a la unidad. Es decir, solamente es válida en la parte externa de un círculo de radio unitario. Ni siquiera la circunferencia. ¿Por qué? Porque la circunferencia es precisamente cuando z es exactamente igual a 1. Entonces, solamente la parte externa del círculo de radio unitario es la región donde la transformada z tiene un valor. ¿Sí? Fuera de esa región, la transformada z no existe. ¿Por qué? Pues porque me daría infinito. Eso es lo que en matemáticas a veces no se los dice. Les empiezan a hablar que los espacios y todo eso, ¿no? Todo lo rimbombante, que es válido, ¿no? Tampoco podemos establecer que no sea válido, pero que a veces nos confunde. Y por eso, en todas las tablas de pares transformados o de propiedades de transformadas, etc., ¿verdad? Traen esta indicación, región de convergencia. No se espanten, nada más es la zona del plano Z donde esa transformada tiene validez. ¿Ok? Y una vez que definimos la región de convergencia, ¿en base a qué? En base a la condición para que la sumatoria converja, tenga un valor diferente de infinito. ¿Qué sigue? Pues obtener el valor de convergencia de esa suma. Porque una cosa es la condición para que esta sumatoria converja y otra el valor de convergencia, es decir, la suma absoluta de esa serie. Y en este caso es 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿Ok? Y esa es precisamente la transformada z. Ese valor de convergencia es lo que es la transformada z de la función, en este caso, u de n. ¿Ok? ¿Por qué decimos que ese es el valor de convergencia? Digo, porque seguramente, como no han practicado, pues no, se les puede olvidar. ¿Cómo obtuvimos ese valor de convergencia? Pues en base a lo que vimos de progresiones geométricas indefinidas. En este caso, x de z es la sumatoria desde n igual con 0 hasta infinito. ¿De quién? Pues de z a la menos n en este ejemplo, ¿cierto? Que sería 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3. ¿Cierto? ¿Hasta dónde? Pues hasta infinito. Ya vimos bajo qué condiciones converge, es decir, para valores de z mayores que la unidad. ¿Cierto? Bueno, cuando esto sucede, esto debe dar un valor S, una suma absoluta. Bueno, esa suma absoluta o ese valor, que es el que queremos conocer, lo multiplicamos por z a la menos 1 y sería equivalente a multiplicar todos y cada uno de esos términos, ¿verdad?, por z a la menos 1, z a la menos 1 por 1, z a la menos 1, z a la menos 1 por z a la menos 1, z a la menos 2, z a la menos 1 por z a la menos 2, z a la menos 3, más z a la menos 1 por z a la menos 3, pues z a la menos 4, y así. Si hacemos la diferencia de S menos Z a la menos 1 por S, este término y este término se cancelan, este con este con este, uno que está por acá con este, y así hasta infinito, ¿verdad? Que obviamente no nos dará otro término. Entonces el único término que queda pues es 1. Si de esta expresión factorizamos S y lo despejamos, sería 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿Sí?
que si multiplicamos por z y dividimos por z, es decir, multiplicamos el numerador por z y multiplicamos el denominador por z, sería z por 1z, z por 1z, menos z por z menos 1, pues nos da 1. ¿Ok? De una vez lo pusimos porque eso es lo que está en su nota. ¿Ok? Ok, carambas. ¿Sí? Este es el valor de 1 entre 1 menos z a la menos 1. Y ese es el valor de x de z. 1 entre 1 menos z a la menos 1. O como lo dijimos, en potencias positivas, sería z entre z menos 1. ¿Ok? Y aquí ponemos adicionalmente con una región de convergencia, que son los valores de z mayores a la unidad. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No. Bien. Vamos ahora a resolverlo por el nuevo método. Digo, supongo que no lo conocían. El método de integral de contorno. Este mismo ejemplo. Solución B. Si xn es u de n, la función escalón unitario que habíamos comentado, ¿quién debe de ser la función analógica, la función continua en tiempo, que generaría por un proceso de muestreo una función escalón unitario discreto? Pues uno, escalón unitario continuo, ¿cierto? Por eso decimos que x de t es igual a u de t. Esta es una función analógica, una función continua, bueno, en este caso una función continua en tiempo, ¿cierto? Cuya transformada de Laplace, y eso lo saben ustedes, la transformada de Laplace de u de t, que sería x de s, pues es simplemente 1 en s. Por lo tanto, para obtener x de p, simplemente cambio la variable s por la variable p, para tener el mismo formato de la integral de contorno. Entonces tenemos x de p igual a 1. Donde se puede ver que se tiene un polo de primer orden en p igual con 0. ¿Por qué decimos eso, compañeros? Nada más fue un cambio de variable, ¿no? No. ¿Por qué digo que tiene un polo de primer orden en p igual con 0? Esa es la pregunta. ¿Por qué digo que tiene un polo de primer orden? Porque ya dijimos que los polos son las raíces del polinomio del denominador, ¿cierto? ¿Qué son las raíces? Pues los valores para los cuales el denominador vale 0. Y esto, aunque no es un polinomio, es un monomio, ¿verdad? Pero hablando en general, las raíces de esta, ¿cuándo vale el denominador de esta expresión? Su denominador vale 0, pues cuando p valga 0. No hay otra. ¿Y por qué decimos que es de primer orden? Pues porque esa raíz, ¿verdad? No es una raíz de un orden mayor, es una raíz de primer orden. Es decir, tenemos el valor de p elevado a la primera potencia. Por eso decimos que tiene un polo de primer orden. ¿Y por qué es importante? Pues porque tenemos, mediante el método de residuos de Cauchy, que evaluar la integral de contorno, ¿verdad? Calculando los residuos, tantos como polos tengamos y del orden correspondiente, ¿cierto? Por eso aquí tenemos que x de z para este caso, como nada más tenemos un polo, pues nada más calculamos un residuo, ¿cierto? ¿En dónde? En p igual con 0. ¿De qué orden? De primer orden.
¿De quién? Pues de XP, que aquí tenemos, XP1 en P, ¿sí? Entre el término 1 menos Z a la menos 1 a la PT. Si se dan cuenta, es exactamente... permítanme. Ya está. Ahora sí. ¿Qué teníamos? ¿Dónde estábamos? Es que tuve que atender aquí, que se me estaba descargando la batería. Y de primer orden, profesor. Ajá, cero es de primer orden. Decíamos que este 1 en P, pues es X de P, entre 1 menos Z a la menos 1 a la PT. ¿De dónde sale esto? Pues precisamente bueno, lo tenemos acá en el otro. Precisamente de esta expresión. Esto no va a cambiar, lo único que va a cambiar es X de P. 1 en 1, perdón, entre 1 menos Z a la menos 1 de la PT. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos esto aquí. ¿Sí? X de P entre 1 menos Z a la menos 1 de la PT. El residuo para el polo de primer orden en P igual con 0. Como ya vimos, aquí les puse la forma general para que no se preocupe, pero sería 1 entre 1 menos 1 factorial, 1 menos 1, 0 factorial. 0 factorial vale 1, 1 entre 1 vale 1. Aquí tenemos la misma función, ¿verdad? Esta función, 1 en P entre 1 menos Z a la menos 1 en la PT, es la misma función, multiplicada por P menos el polo, que vale 0, P menos el polo, nos daría nada más P, y hace que este término, antes de evaluarlo, porque si lo evaluamos, este término sería infinito, entonces este y este término se cancelan, y entonces nos queda nada más 1 entre 1 menos Z a la menos 1, 1 entre 1 menos Z a la menos 1, por E a la PT. Si P vale 0, pues sería E a la 0. Y E a la 0, pues ya sabemos, vale 1. Entonces, finalmente nos quedaría que X de Z es igual a 1 entre 1 menos Z a la menos 1, ¿verdad? En potencias negativas de Z, pero que podemos pasar a potencias positivas multiplicando el numerador y multiplicando el denominador por Z, o multiplicando y dividiendo por Z, como guste. Z por 1 Z, Z por 1 Z, menos Z por Z menos 1, pues nos da 1. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el resultado es exactamente el mismo. Con la salvedad de que el método de definición, por definición, ¿verdad?, nos da de manera explícita la región de convergencia. ¿Sí? En el caso del método integral de contorno, de alguna forma tenemos que ahora sí que analizar para saber cuál es la región de convergencia, ¿verdad? Pero el resultado finalmente en ambos casos es el mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Va a depender de la función para ver qué método usamos? No, por cualquiera de los dos métodos puede manejarse de la misma forma. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A que para ciertas funciones debe usar un método y para otras otra? ¿Así lo entiendo? No, es que luego hay funciones que son más laboriosas en una forma y No, en otra. eso, bueno, si me permites, es el siguiente punto. A ver si con Ok. eso queda claro. ¿Cómo puede usted obtener la transformada Z directamente, o sea, a través de su definición o de la integral de contorno? Pues es una forma de evaluarla, pero es obvio, como en el caso de Laplace, como en el caso de
de Fourier, ¿verdad? También la transformada Z tiene tablas, ¿sí? Tablas de pares transformados, es como se le conoce a este tipo de tablas. Y aquí hay un ejemplo, una tabla de pares transformados Z, ¿sí? Donde puede usted identificar cuál es la transformada Z de diferentes funciones, ¿sí? Ahora, como dice usted, ¿y qué pasa si están más elaboradas? Pues también debe tener, ¿qué ha usado en Laplace y en Fourier? Los teoremas para los... No teoremas, no son teoremas, son propiedades, Ok, propiedades. ¿cierto? Pues de la misma forma, o sea, cuando tiene usted una combinación de diferentes funciones, ¿verdad? O características, pues hace uso de las propiedades de la transformada correspondiente. Lo han hecho en Laplace, lo han hecho en Fourier. Pues, la transformada Z tiene exactamente las mismas opciones. Es decir, esta tabla de pares transformados, ¿sí? Vamos a ponerlo así ahorita, junto con una tabla de propiedades de la transformada, en este caso Z, con eso usted puede resolver u obtener transformadas de funciones más elaboradas, ¿estará de acuerdo? Como lo ha hecho en Laplace, como lo ha hecho en Fourier. ¿Ok? No sé si Sí, esa era su pregunta. sí, No, o sí, sea, sí debe de poderlas obtener por cualquiera de los dos métodos, pero no hay una condición de que diga, no, pues tengo que usar el método de definición o el método integral de contorno. De alguna manera yo le puedo comentar que dependerá inclusive yo le puedo decir que el método de integral de contorno, si usted quiere obtenerlo, pues tendría que obtener la transformada de Laplace de una función más elaborada y entonces hacerlo por ese método. Ya que lo maneja o lo considera así, adelante. Pero obviamente no, no. Esto lo estamos viendo, repito, por los compañeros que no lo han visto y además para que se pongan a trabajar, ¿ok? También para eso. Bien, vamos a ver entonces, esta, 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 par de, esta tabla de pares transformados, ¿verdad? La vamos a analizar, este, en sus características, pero yo creo que en el siguiente enlace, porque aquí ya me está marcando que no nos vayan a desaparecer. Entonces, nos vemos en el otro enlace. sí, profe. Bien, pues nada más nos falta una persona. Entonces vamos a continuar para que le demos tiempo. Aquí pues simplemente explicar qué es esta tabla, como cualquier tabla de transformadas, nada más que aquí hay una tercera columna, ¿cierto? Esta tabla es una tabla, como lo dice, pares transformados. Y las dos primeras, perdón, columnas son pues la función discreta en tiempo x de n, su transformada z, x de z, que aquí la estamos manejando con el operador. Así como Laplace ponen una L mayúscula manuscrita o script como un operador sobre una función en específico, bueno, pues, y en Fourier también
F manuscrita mayúscula. Bueno, también en la transformada Z existe una Z mayúscula manuscrita o script, ¿no? Que afecta a la función, es decir, aquí nada más estamos aplicando, diciendo que se le aplica el operador de transformada Z. Y esta tercera columna, X de S, bueno, creo que se entiende, pero la explicamos. Esta tercera columna es la transformada de Laplace de la función continua en tiempo, ¿verdad? De la cual se deriva la función discreta en tiempo por un proceso de muestreo, ¿cierto? O sea, esta columna lo que nos dice es la transformada de Laplace de la función generadora, llamémosla así, de la función discreta en tiempo, una función continua en tiempo, ¿verdad? Que serviría pues para el método de integral de contorno que ya revisamos. Y aquí tenemos que una muestra unitaria, pues su transformada Z es 1, y la equivalencia que sería un impulso en el caso de una función continua en tiempo, pues ya saben ustedes, su transformada de Laplace es 1. El término 1 en n, o sea, la función escalón unitario, discreto, o bien también 1, ¿por qué es equivalente a 1? Bueno, pues porque la transformada Z que estamos revisando es una transformada Z que va de 0 a infinito. Entonces puede ser 1 o U de n como un factor delimitador, es decir, una función que existe de de 0 en adelante, ¿verdad? Muchas veces se utiliza esa función, que ya vimos, pues es Z sobre Z menos 1. Para un escalón unitario continuo, pues es 1 en S. Una función lineal, nt mayúscula, ¿verdad? Una función lineal, aquí tenemos el término t mayúscula, ¿por qué? Pues porque el término por muestreo sería t minúscula, ¿verdad? Su transformada Z es t por la constante t, por z entre z menos 1 al cuadrado. Y sabemos que la transformada de Laplace de una función t minúscula, pues es de una función lineal, es 1 en s al cuadrado. De un término exponencial natural sería e a la menos n alfa t. Su transformada z es z sobre z menos c a la alfa t. Y la transformada de la función continua equivalente, que sería e a la menos alfa t minúscula, pues es 1 en s menos alfa. ¿Cierto? A la n, una función exponencial real, a la n, pues sería z sobre z menos a. Y el equivalente, como aquí tenemos nada más n, no tenemos nt mayúscula, pues obviamente la función analógica sería a la t minúscula sobre t mayúscula, cuya transformada de Laplace es esta, 1 entre s menos el logaritmo natural de a entre t. La función senoidal, ¿verdad?, de n alfa t, pues es z seno de alfa t, entre z al cuadrado menos 2z coseno de alfa t más 1. La función analógica original sería seno de alfa t minúscula, cuya transformada de Laplace, ya la conocen, alfa entre s al cuadrado más alfa al cuadrado, y la función coseno, ¿verdad?, de n alfa t es z al cuadrado menos z coseno de alfa t. Z al cuadrado menos 2z coseno de alfa t más 1. Y la transformada de Laplace de la función coseno de alfa t minúscula, pues ya la conocen, es s entre s al cuadrado más alfa al cuadrado. Esta es una pequeña tablita. En cualquier texto formal de procesamiento o de transformada Z, pues van a encontrar tablas. Hay tablas, ¿verdad?, donde tienen funciones más elaboradas. Pueden hacer uso de ellas, ¿verdad? No hay ningún problema, nada más que sepan cómo se utiliza, porque no nada más es tenerlo ahí, sino los indicadores que les manejan sobre esas tablas. Estas son las funciones más comunes que se utilizan en procesamiento digital de señales, y otras pues son combinaciones de estas funciones básicas. ¿Ok? Bien, vamos a otro ejemplo. Y para ello, pues vamos a usar una función que regularmente siempre la piden.
porque siempre, en una clase presencial les pregunto cuál quieren que hagamos y siempre dicen, no, pues seno o coseno, profesor, seno o coseno, porque se ven muy elaboradas. Y van a ver que no lo es tanto. Yo aquí les preparé el hecho del seno de n alfa t, ¿verdad? Y el resto, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, pues ahí se lo avientan ustedes para que se entretengan un cachito. ¿Ok? Por lo pronto vamos a ver el de la función seno de n alfa t. Bien, obtener la transformada z de x de n igual a seno de n alfa t mayúscula. Por definición, inciso A, B, integral de contorno. Bien, pues procedemos a hacer la solución A. Es decir, por definición, tendríamos que x de z es igual a la sumatoria desde n igual con 0 hasta infinito del seno de n alfa t por z a la menos n. Lo primero, el primer paso, ya dijimos, es considerar las condiciones para que la sumatoria converja. Aquí podemos darnos cuenta que pues, las condiciones van a ser prácticamente las mismas de que z sea mayor a la unidad. ¿Por qué? Porque este término z a la menos n, ya lo vimos, conforme n avance, si es un valor mayor a la unidad, pues esos términos van tendiendo hacia 0. Mientras que la función seno de n alfa t es una función que nada más va a estar entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, o sea, valores entre menos 1 y 1 porque es una función senoidal. Puede no ser periódica, pero sus valores no van a pasar de ese rango, ¿cierto? Mientras que este factor pues, va a hacer que tienda hacia 0. Pero eso es la condición de convergencia. Pero si queremos obtener el valor hacia dónde converge, cuál es el valor final de esta función, el valor de convergencia, por ende la transformada z de ruido, ¿sí? Por eso es que propongo como solución el uso de las fórmulas de Euler, ¿verdad? Las expresiones de Euler, que aquí la tenemos, seno de x es igual a e a la jx menos c a la menos jx, es decir, funciones exponenciales complejas conjugadas sobre 2j. ¿Ok? Y podemos sustituir el valor del seno teniendo una diferencia de funciones exponenciales complejas conjugadas y hacer que esta sumatoria se convierta en una diferencia de sumatorias. ¿Sí? Y aquí pues les voy a hacer una recomendación que les puede ser útil, sobre todo porque luego dicen, es que no me acuerdo de las fórmulas de Euler o no sé por qué equivale a esto. Bueno, pues no es necesario que se acuerden. Hay un término que les sirve, que es precisamente cómo pasar de una forma polar, como es e a la jx, a la forma rectangular o cartesiana. Esto equivale a coseno de x más j seno de x. Esto comúnmente lo están manejando, ¿no? Y e a la menos jx, pues es coseno de x menos j seno de x. Esto sí siempre lo tienen en la memoria, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo a e a la jx le quito e a la menos jx? Es decir, a estos términos les resto esto. Coseno de x menos coseno de x, pues 0. J seno de x menos j seno de x me da 2 veces j seno de x. Si despejo el seno de x, pues ya no tengo que recordar e a la jx menos e a la menos jx entre 2j
la fórmula de Euler. ¿Cierto? Y si quisiera obtener el coseno, pues aquí tendría yo que sumar estas dos expresiones, es decir, a la jx más e a la menos jx. Sumo esto con esto, me da coseno de x más coseno de x, pues 2 coseno de x. J seno de x menos j seno de x, pues me da 0. Entonces el coseno es igual a la suma de, perdón, coseno de x va en la suma de las funciones exponenciales complejas conjugadas sobre 2. ¿Ok? Entonces eso les puede servir, como en este caso nos sirvió para manejar esa equivalencia. ¿Ok? Y que, como decíamos, nos permite representar, sustituyendo seno de x por esta expresión, sacando el término 1 en 2j, ¿va? Nos quedaría que la sumatoria de 0 a infinito de esta diferencia de términos, pues realmente es una diferencia de sumatorias, donde además hemos agrupado el término e a la j alfa t, a la nj alfa t, y el término e a la menos j alfa t, con el término z a la menos n, dejando el exponente negativo para que sean las mismas condiciones que ya conocemos de convergencia. Entonces, si este por z a la menos n queremos ponerlo, por eso aquí es menos j alfa t, para que podamos obtener aquí el exponente por z, el exponente negativo, y en este término sería, como este ya es negativo y este también, pues ya simplemente ponemos e a la j alfa t, todo esto a la n. Entonces tenemos dos sumatorias del mismo tipo que son, ¿qué? La primera sumatoria converge, o sea, hagan ahora de cuenta que en el otro habíamos visto que era z a la menos n, ¿verdad? Bueno, pues ahora piensen que esta es una z', donde todo esta z', cada z por e a la j alfa t, y podemos aplicar las mismas consideraciones. Requerimos que todo este elemento sea mayor a la unidad para que esta sumatoria converja. Ahora, e menos j alfa t tiene que ser mayor para que esta sumatoria converja, ¿sí? ¿Y por qué decimos que que z sea mayor que la unidad? Bueno, simple y sencillamente porque este término es un término de fase, su magnitud es unitaria, así que la magnitud de todo esto, pues nada más es la magnitud de z, ¿sí? Dicho de otra forma, por si no sé, simplemente estamos diciendo que la magnitud de z por e a la menos j alfa t tiene que ser mayor a la unidad. Si yo despejo esto, la magnitud de z tiene que ser mayor que 1 en la magnitud de e a la j alfa, a la menos j alfa t, ¿sí? La magnitud de e a la menos j alfa t. Pero no se vayan con la finta. Esto es un término complejo donde el término alfa t es fase, ¿cierto? La magnitud de esto, pues es 1. La magnitud de este término es 1. Y 1 entre 1, pues me da 1. ¿Ok? Ya no se vayan con la finta de este término, porque este término es un término de fase, no de magnitud. Es un término de fase, por lo tanto su magnitud pues, es unitaria. Y eso nos lleva a la conclusión de que z tiene que ser nada más mayor que los hemos visto, ¿no? Dijimos que la función seno nada más va a estar
variando entre -1 y 1, el factor que realmente hace que, en términos de z, porque es el plano donde se maneja esa región de convergencia, ¿cierto? Y su valor de convergencia, bueno, pues de la misma manera, ¿se acuerdan que en el otro ejemplo, pues ya vimos que su valor de convergencia es 1 menos este factor a la -1, ¿sí? Por eso aquí tenemos 1 entre 1 menos z a la -1, e a la j alfa t, como aquí tenemos e a la menos j alfa t, aquí es e a la más j alfa t, ¿cierto? Es decir, todo este factor a la -1. ¿Qué en potencias positivas? Ojo, aquí hay un error. Multiplicando y dividiendo por z, pues aquí sería z entre z, este no es 1, es z, menos c a la j alfa t, ¿ok? Z entre z menos c a la j alfa t. La segunda sumatoria, pues también converge en las mismas condiciones cuando este elemento z sobre a la j alfa t, su magnitud a la unidad, que implica que la magnitud de z sea mayor a la unidad, ¿verdad? Por el mismo elemento, el término e a la j alfa t tiene una magnitud unitaria. Y su valor de convergencia, pues es el valor de z por e a la j alfa t, ¿verdad? Aquí en términos elevado a la -1, por eso aquí tenemos 1 entre 1 menos z a la -1 a la j alfa t, ¿sí? Que en potencias positivas, aquí sí está bien, z entre z menos c a la j a la menos j alfa t. ¿Ok? Entonces simplemente sustituimos esos valores de agencia y dice x de z va a ser igual a 1 en 2j, que es el término que habíamos puesto aquí. ¿Sí? Y los valores que se suman son los valores correspondientes. Aquí este valor, si está bien, z sobre z menos a la jt, menos z entre z menos e a la menos j alfa t. ¿Ok? Ahora, la región de convergencia. En este caso, la región de convergencia pues, es la misma. Valores de z mayores a la unidad. ¿Sí? Aquí no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque pues, como es la misma zona, pues precisamente tenemos un elemento. Pero aquí me permití asurarlo en dos direcciones para ver que cuando nosotros tenemos una serie de elementos, ¿verdad?, para los cuales componen una transformada Z, pues la región de convergencia de todo el conjunto pues tiene que cumplirse para todos, ¿verdad? Es decir, debe ser el traslape de las regiones de convergencia de cada elemento, ¿cierto? Aquí no hay mucha diferencia, repito, ¿por qué? Pues porque la región es la misma, pero me permití ¿verdad?, que tengamos una serie de elementos que compongan a una transformada Z. La región de convergencia, por definición, tiene que ser precisamente el traslado de las regiones de convergencia para que se cumplan en todos y cada uno de los elementos, ¿cierto? Y no nos vayamos con alguna idea diferente. ¿Ok? Por eso es que lo maneje así. Y entonces es transformada Z de la función senoidal con una región de convergencia para valores de Z mayor. Oiga, pero es que eso es diferente a lo que está en la tabla. En la tabla viene esto, ¿verdad? Viene esto y eso no es lo que obtuvimos acá. No, es equivalente. Lo demás es álgebra. Es decir, convertir esto en esta diferencia de cocientes en un solo cociente. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos z, estos términos por este, estos términos por este, y finalmente los denominadores. Es decir,
no es más que álgebra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues el término 1 en 2j, el producto de z por z menos c a la menos j alfa t nos da z al cuadrado menos z por e a la menos j alfa t, menos z multiplicada por z menos e a la j alfa t. Bueno, pues aquí nos quedaría menos z al cuadrado más z por e a la j alfa t. Y después el producto de los denominadores nos da z al cuadrado menos z por e a la j alfa t menos z por e a la j alfa t más 1. Porque este más 1 pues sería e a la menos j alfa t por e a la j alfa t. Nos daría 1. Como son complejos conjugados, nos dan la unidad. ¿Sí? Aquí vemos que estos términos se cancelan. Estos se pueden agrupar con un factor z. Y nos quedaría e a la j alfa t que tenemos aquí menos e a la menos j alfa t por z entre z al cuadrado. También podemos agrupar estos que tienen a menos z como factor. E a la j alfa t más e a la menos j alfa t más 1, ¿cierto? Y en el numerador no junto con este, que es el coeficiente de toda la función 1 en 2j, e a la menos j alfa t menos e a la menos j alfa t entre 2j, ya sabemos que es seno de alfa t. Por eso lo puse aquí. Y en este caso, que tenemos la suma de funciones exponenciales complejas conjugadas, pues esto es equivalente a 2 veces coseno. Por eso aquí sustituimos esto por 2 veces coseno de alfa t, con una región de convergencia para valores de z mayores a la unidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, este resultado sí se parece a este, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, a veces es conveniente esta forma de presentación en algunos casos. Al menos ténganlo presente. ¿Sí? Más que usar que esta es más concreta, sí, pero a veces se nos va. Ojo con eso. Bien, la solución B, es decir, por integral de contorno. Bueno, si x de n es seno de n alfa t, pues es evidente que x de t, la función continua, la función generadora, que por el proceso de muestreo va a generar esta función, pues es seno de alfa t minúscula. Y la transformada de Laplace de una función seno de alfa t, ya lo saben ustedes, x de sería igual a alfa entre s al cuadrado más alfa al cuadrado. Que es la misma que tienen en la tercera columna, ¿verdad? Bien, cuando nosotros evaluamos a x de s en p, o sea, sustituyendo s por p, para tener el formato que tenemos, tendríamos alfa entre p al cuadrado más alfa al cuadrado, ¿verdad? Que regularmente en una clase presencial siempre les pregunto esto. ¿Cuántos polos tiene? Aquí porque ya tienen la solución. Pero yo en las clases presenciales no escribo esto hasta que después que me dicen, y les puedo decir que tiro por viaje pasa, es que tiene 2 polos. ¿De qué? De segundo orden. O sea, se van con esto. No, sí tienen 2 polos, pero son de primer orden. ¿Sí? Por eso aquí tengo la expresión ya factorizada, es decir, P menos J alfa, P más J alfa. ¿Sí? Todo esto dividiendo a alfa. Y obviamente la conclusión es que se tienen 2 polos de primer orden, uno en J alfa y otro en menos J alfa. ¿Ok? Y para aquellos que no lo recuerden, ¿por qué digo que esas son las raíces? Es decir, son los de esa función. Tenemos que p al cuadrado más alfa al cuadrado
Ya dijimos, son las raíces, son los valores para los cuales ese polinomio vale 0. Tenemos esta expresión, bueno, pues p al cuadrado tendrá que ser menos alfa al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, P1, P sub índice 1 y P sub índice 2, sería la raíz cuadrada de menos alfa al cuadrado, lo que nos da un término imaginario de A. Estas son las raíces, por eso decimos que esto es equivalente ya en forma factorizada a P menos J alfa por P más J alfa. Para que recuerden ustedes qué son los polos, las raíces del polinomio del denominador. ¿Ok? Que ya lo vieron en el manejo de la transformada de Laplace. Entonces, regresamos a este punto. Que tenemos aquí. 2 de primer orden. Siempre dicen dos polos de segundo orden porque se van con la finta de los términos cuadráticos. Y tenemos dos polos de primer orden. Pues, ¿cuántos residuos tengo que calcular? Pues 2, ¿verdad? Para obtener a x de z, por el de residuos de Cauchy, pues tengo que calcular dos residuos. Uno para P igual a J alfa de primer orden y otro para P igual a menos J alfa también de primer orden. ¿De qué? Sobre 1 menos Z a la menos 1 E a la PT en ambos casos. ¿Cierto? Y aquí sí tenemos que usar este desglose, no este. ¿Por qué? Porque como son polos de primer orden, ya sabemos que es nada más la función por P menos el plo. Y si lo ponemos así, pues no vamos a poder eliminar los elementos, por eso se usa esta forma ya factorizada. Y esto nos da x de P, alfa del producto de P menos J alfa por P más J alfa, todo eso por P menos J alfa, lo que cancela este término, entre 1 menos Z a la menos 1 de la PT, para P igual a J alfa. Más el otro residuo, también por lo de primer orden, alfa entre el producto de P menos J alfa por P más J alfa, todo eso por P más J alfa, lo que cancela ahora este término, entre 1 Z a la menos 1 para P igual a J alfa. Haciendo la sustitución, ¿verdad? Aquí nos quedaría alfa, aquí sería J alfa más J alfa, pues 2J alfa, alfa entre 2J alfa. Acá sería menos J alfa, sustituyendo P por menos J alfa, pues sería 2 veces menos 2J alfa, que divide a alfa, que tenemos aquí. Y sustituyendo el valor de P en la exponencial, sería 1 menos Z a la menos 1 a la J alfa, en el primer cociente. Y en el segundo cociente sería 1 menos Z a la menos 1 a la J a la menos J alfa, ¿cierto? Donde aquí estos términos se cancelan, los términos J, aquí nos quedaría 1 en 2J, aquí menos 1 en 2J. Lo que podemos hacer es factorizarlo y obtenerlo, y aquí el valor menos lo aplicamos en esta diferencia, ¿verdad? Y nos quedaría en términos de potencias negativas estas expresiones que al pasarlos a ambos términos en potencias positivas, nos quedaría 1 en 2J que multiplica Z entre Z menos C a la J alfa menos Z entre Z menos C a la menos J alfa. ¿Sí? Que ya sabemos es esta misma expresión. ¿Sí? Es esta misma expresión. Ya no lo vamos a repetir, ya lo tienen arriba, ya lo tienen en la parte superior de este material. Bueno, ya sabemos que esto vale Z seno de alfa t entre Z al cuadrado menos 2Z coseno de alfa t más 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Si no hay preguntas, bueno, de todas maneras, mañana podemos resolverlo, no hay ningún problema.
Porque mañana vamos a hablar precisamente de las propiedades de la transformada Z. Unas de ellas las vamos a comparar. Por lo pronto, ya tienen desde este momento, no para que los hagan para mañana, pero sí que lo consideren hacerlo, la comprobación del resto de esta tabla. Y si pueden hacer más ejercicios, pues háganlos, no hay ningún problema. Ya revisamos los dos métodos, por definición y por integral de contorno. ¿Ok? Mañana vamos a hablar de propiedades y vamos a seguir hablando de nuestro concepto fundamental, que es la transformada Z. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Bien, si no hay preguntas, no abuso de su cortesía. Ya nos pasamos 2 minutos. Estamos en contacto, jóvenes. Cuídense mucho. Les envío la información para el día de mañana. Mañana seguimos hablando de transformada Z. Gracias, Pero profe. ya tienen... Hasta luego, profe.